salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. ¿Sabían que en Japón solo el 1% son cristianos? Imagínense, pero el Señor puede transformar ese 1 por un 100%. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ay, yo creo que hoy no lo creen. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo los voy a invitar para que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. Por reverencia a la palabra nos ponemos de pie. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te venimos pidiendo, Señor, que esta palabra, Padre Santo, sea de edificación para la vida de tus hijos. Desde ya, Señor, quitamos, Padre Santo, toda cosa contraria que quiera venir a estorbar en esta noche, Señor, y que esta palabra pueda caer en tierra fértil. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. El tema de esta noche es enviados a donde nadie quiere ir. Y la verdad es que no todos queremos ir a predicar la palabra del Señor. No es fácil, hermanos, porque la verdad si venimos de cosas diferentes, de un mundo diferente, cuando no se nace en el cristianismo, no es fácil venir y decir yo lo voy a hacer. Pero Jesús sí lo hizo. Dice que Jesús observó y no vio solamente personas. El Señor vio dolor, cansancio, necesidad, almas sin dirección, confusión. Y eso es lo que vivimos hoy en día nosotros como el pueblo. Nosotros queremos lugares cómodos, como está usted ahorita, cómodo sentado en una silla. O estar en casa cómodos en su sillón o en la cama, en un lugar donde usted pueda sentirse cómodo. Queremos reconocimiento, queremos posiciones fáciles y servir donde todo está bien. Mientras otros miraban gente, según lo que nosotros leímos, Jesús miraba corazones. Y hoy seguimos viviendo lo mismo. Familias destruidas, jóvenes perdidos, niños sin orientación, personas con depresión, gente buscando esperanza, rechazo, necesidad, pecado, abandono. La necesidad es enorme y como dice su palabra, pero los obreros siguen siendo pocos. Jesús tuvo compasión de la multitud. En el versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El verdadero cristiano realmente observa la necesidad. Nosotros que tenemos que ayudar. En la Biblia hay ejemplos bíblicos de que cuando el Señor manda a muchos, como dice aquí, ¿verdad? Que los obreros son pocos. Y a veces somos enviados a donde nosotros no queremos ir. Un ejemplo es Jonás. Creo que todos conocemos la historia de Jonás. Y más la cancioncita, ¿va? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque era una ciudad que a él no le agradaba. Decía, él rechazaba ir a Nínive, pero al obedecer toda la ciudad se arrepintió. Entonces cuando el Señor nos manda, nosotros tenemos que ir. Amén. Otro ejemplo bíblico está el buen samaritano.
que está en Lucas 10, 30 al 37. Dice que un hombre fue golpeado y abandonado. Muchos lo vieron, pero solo uno se detuvo a ayudarlo. Y muchas veces eso con nosotros como hijos de Dios nos pasa. ¿Por qué? Miramos la necesidad y nos hacemos los locos, ¿verdad? No tenemos empatía. Pero dice que el samaritano ayudó. Muchos ven problemas, pocos deciden involucrarse. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que los bomberos ayudan. Cuando hay un incendio, ¿qué hacen los bomberos? Entrar. ¿Pero qué hacemos los humanos? Salir. ¿Por qué? Estamos huyendo. Y si lo ponemos en el ámbito espiritual, dice que Dios busca creyentes que no huyan de la necesidad. ¿Por qué? Porque hay necesidad en todos lugares, hermanos. Amén. Y hoy yo les voy a explicar 3 características que nos enseña sobre esta lectura. Y el primero está en Mateo, como estábamos leyendo en el versículo 37, donde dice: la mies es mucha. ¿Qué representa la mies? La mies representamos nosotros, las personas que son las que necesitan de Dios, almas que están sin Cristo, que están heridas, y realmente el Señor para eso nos llama, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir y predicar su palabra, que muchas veces a muchos nos cuesta hablar de la palabra del Señor. Hay un ejemplo bíblico en Hechos 8, donde Dios envía a Felipe, dice, al desierto para hablar con un solo hombre. Aunque pareciera un lugar vacío, había alguien necesitado escuchar la verdad. A veces pensamos que no vale la pena ir, pero una sola vida puede cambiar todo. La verdad, como en este ejemplo de Hechos, cuando el Señor manda a Felipe y le va a hablar de la palabra del Señor, logra convencer a esa persona. Y a veces eso nos manda al Señor a que nosotros hablemos y prediquemos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No precisamente lo va a mandar a un lugar bonito, lo va a mandar a veces a lugares que a nosotros no nos gustan. Nos va a mandar a lugares donde hay distancias, y a veces solo con que usted camine a la par a su vecino y le hable de la palabra del Señor, realmente puede tocar el corazón de muchos, porque usted no sabe qué necesidad está viviendo el vecino, qué necesidad está viviendo un familiar que necesita escuchar la palabra del Señor. Y por eso el Señor nos manda a hablar de su palabra. Pero muchos dicen: es que yo no puedo hablar, yo no sé qué decir. Pero si usted está en el Señor va a poner las palabras indicadas y va a saber a dónde lo va a enviar. Cuando una persona tiene una necesidad enorme del Señor, usted llega en el momento exacto. Y no es casualidades, ¿va? Porque en las vidas no hay casualidad, sino porque el Señor permite que usted vaya a ese lugar a predicar la palabra. Imagínense, para los que son maestras, yo que vivo en el ámbito educativo, hay maestras que cuando les dan las plazas las mandan a lugares muy escondidos. No todas, ¿verdad? Pero hay unas no tienen ese privilegio, los mandan a lugares con distancias largas, no tienen recursos, trabajan hasta incluso en aldeas olvidadas que usted nunca ha escuchado el nombre de una aldea. ¿Pero por qué? Porque aunque pareciera poco, dice, el maestro está sembrando en un niño o en una niña. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos transformar generaciones. Amén. La segunda característica es: los obreros son pocos. Y seguimos en el mismo versículo, Mateo 9:37. Mas los obreros pocos, Jesús no dijo que faltaba dinero, no dijo que faltaban edificios, dijo que faltaban obreros. ¿Qué es un obrero? Un obrero es alguien que está dispuesto a servir, trabajar, ayudar, sacrificarse y obedecer. En Isaías 6:8 dice: Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías no preguntó, sino Isaías le dijo al Señor que no iba a ser fácil y que no lo iban a reconocer. Hermanos, cuando el Señor nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Voy a hacer un pequeño paréntesis y solo voy a dar un pequeño testimonio de lo que a mí me pasó.
porque cuando el Señor manda, a veces uno no quiere obedecer. Hace casi 3 años yo me vi complicada de salud, tan complicada que los médicos me desahuciaron ese día. Cuando el médico me dijo, mija, te tenemos que trasladar, yo como niña chiquita les puedo decir, yo hice berrinche, le dije, yo no me quiero ir. ¿Te trasladamos a Guate o te trasladamos a Shela? Ahorita tu familia anda viendo a cuál de los 2 lugares te vamos a trasladar. Y yo, en mi necedad, yo dije, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí en Mazate. Y mi familia me decía, mira, es que es por tu bien. No, le dije, aunque yo me muera, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir. Pero he entendido, hermanos, que cuando el Señor manda, uno tiene que obedecer. Me fui, me llevaron. Estando allá, cuando les decía al médico, me desahució. Uno cuando está enfermo, ¿qué espera? Palabras, ¿verdad? Palabras de aliento, palabras que usted va a estar bien, no tenga pena. Muchas complicaciones tuve, mas sin embargo, tuve que hablar de la palabra del Señor postrada en una cama. Entonces yo le dije al Señor, ahora entiendo por qué me enviaste a ese lugar. Y como les decía, como es el tema, ¿verdad? Enviados a donde nadie quiere ir. ¿Quién quiere ir a un hospital? Digan. Nadie quiere ir a un hospital. Pero entendí que si el Señor permitió que yo pasara esa, era para poder hablar de su palabra. Y yo allá hablé de la palabra del Señor, aunque ustedes no lo crean. Una noche entró una señora, nunca más la volví a ver. Entra y me dijo, ¿me puedo quedar aquí? Porque se estaba escondiendo. Porque las visitas estaban restringidas, ¿va? Y su esposo lo tenía en el intensivo. Y se escondió. A los 2 días volvió a aparecer y entra y me dice, Señor, ayúdeme. Y yo me le quedo viendo, si yo estoy en la cama, ¿cómo la voy a ayudar? Y me le quedé viendo, ¿qué le pasa? Es que, viera, me dijo, no sé qué hacer, tengo que desconectar a mi esposo. Dígame, ¿qué hago? Dije, ay Señor, si yo soy la que necesito que vengan y me digan a mí, mire, usted va a estar bien, no venir yo y dar palabra. Y yo le dije, ore y pídale al Señor la respuesta. Sí, es que no hay familia y yo le tengo que decidir si lo dejo, si lo desconecto o no. Al poco tiempo otra señora también volvió a aparecer y seguía hablando de la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Que cuando el Señor nos envía a lugares a donde nosotros no queremos ir, es cuando más nos usa. Y usted se va a quedar sorprendido de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Como les seguía hablando de la segunda característica, que los obreros son pocos, cuando el Señor escoge a Isaías, es fácil decir, heme aquí, envíame a mí. No es fácil, hermanos, pero yo creo que con la ayuda del Señor podemos hacer lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Es ir y predicar su palabra. Hoy estamos en una noche que es una noche misionera, que intercedemos y clamamos por aquellas personas que realmente hicieron lo que hizo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Muchas gentes han salido de aquí, muchas personas, muchos hermanos que han ido a predicar la palabra a otros lugares y realmente hicieron lo que dice la palabra. Aceptaron ese reto de poder ir y predicar la palabra. Yo me imagino a los que son médicos, que si les toca ir a lugares donde hay guerras, yo creo que el médico no quiere dejar a su familia. Imaginen los soldados, todas las personas que se ven involucradas en eso y tienen que ir, como dice, enviados a donde nadie quiere ir. Pero tienen que ir, ¿por qué? Porque es un lugar que el Señor ha puesto y nos ha elegido a nosotros para poder ir y predicar, ir y dejar esa comodidad que muchas veces tenemos nosotros. Los verdaderos servidores, dicen, no buscan comodidad, sino buscan salvar vidas. Característica número 3 es oren para que Dios envíe obreros. Y está en el versículo 38, donde dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús enseñó que
Necesitamos obreros llenos de Dios. ¿Por quién debemos orar, hermanos? Debemos orar por líderes, maestros, evangelísticos, por toda aquella persona que va y predica su palabra, por aquel que se para aquí, viene y comparte la palabra, por aquel líder que está en su célula, viene y comparte la palabra, por usted mismo, que si no es líder, pero a veces comparte la palabra. ¿Cómo comparte la palabra? Dando un testimonio, dando aliento, cuando va a visitar a alguien, ahí es donde el Señor obra. Pero también dice, debemos preguntarnos, ¿y si la respuesta a esa oración somos nosotros? ¿Se ha puesto usted a preguntar si yo estoy orando por aquel misionero y de repente el Señor dice, ¿es usted el que tiene que ir? ¿Soy yo la que tiene que ir a predicar la palabra del Señor? Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero el Señor siempre es fiel y nos ayuda en todo tiempo. Amén. Dice, recuerda que es ahí donde Dios quiere obrar a través de ti. No huyamos como Jonás. La recompensa es obedecer. En Mateo 10, versículo 22, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuántos somos salvos en la palabra del Señor? Amén. Creo que todos, yo creo que hoy no han comido los hermanos porque no oigo aménes. Amén. Todos somos salvos. Usted está aquí, es salvo por la gracia del Señor. Imagínense, no pagó nada por eso. En Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Amén. Muchas veces estamos cansados, el Señor conoce todo eso. Pero si el Señor lo escogió, como dice su palabra, es por algo. El Señor ve lo que el hombre no ve. El Señor ve nuestro corazón, nuestra disposición para que usted pueda ir y predicar la palabra del Señor. Amén. Muchas veces estamos cansados, confundidos, heridos y necesitados. La mies sigue siendo mucha, pero Dios todavía está buscando obreros dispuestos, no perfectos, sino disponibles en todo tiempo para que usted pueda ir y predicar la palabra del Señor. Amén. Hoy Jesús sigue mirando las multitudes y sigue preguntando, ¿quién irá? ¿Quién servirá? ¿Quién ayudará al necesitado? ¿O podemos responder nosotros, heme aquí, envíame a mí? Yo les pregunto, ¿podemos respondernos nosotros que el Señor, vayamos nosotros a esos lugares que muchas veces no queremos ir, pero el Señor nos demanda ir, hermanos? Pablo dice, fue a ciudades paganas donde lo golpearon, lo encarcelaron y muchas veces fue rechazado. Y eso que Pablo no conoció al Señor así en vivo y en todo color, como diríamos ahí, los chapines. Pablo conoció al Señor a través de su Espíritu Santo. Imagínense, a pesar de eso, Pablo fue y predicó la palabra del Señor. A pesar de cómo era Pablo. Y muchas veces nosotros decimos, yo no quiero ir porque yo soy así. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero no, hermanos. Si el Señor escogió a Pablo, que a veces es, digo yo, es peor que yo, en este sentido de la palabra, ¿verdad? Porque yo no he matado a nadie. Pablo en ese tiempo mató, persiguió. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Díganme, yo les vuelvo a preguntar, ¿realmente nosotros respondemos y vamos a ir cuando nos digan, tenemos que ir? Pero hagan de cuenta, ahorita la hermana Emperatriz creo que es la que está ahorita con las tierras del pueblo. Hermanos, hay que ir a tierras del pueblo. No, hermanos, que se nos quite el digamos, ¿quién más va a ir? ¿Quién más quiere servir? Porque eso es lo que quiere el Señor. Ahorita viene creo que de compartir, ir a dar. No diga, no tengo tiempo, porque para todo hay tiempo y lo dice la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, yo los invito para que realmente quede esto de reflexión, de que cuando el Señor nos envía, tenemos que siempre obedecer. Aunque muchas veces digamos yo no puedo, sí se puede. Si el Señor usó a mucha gente de la palabra del Señor para poder predicar y hablar, usó a sus discípulos para poder, porque imagínense, el Señor escogió a sus discípulos, gente común y corriente como nosotros, con defectos y también con virtudes. Pero en el camino del Señor vamos aprendiendo cada día. Amén. El otro que también fue enviado, según la historia en la Biblia, fue Jeremías. Fue enviado a un pueblo duro que no escuchaba, pero su mensaje se cumplió. Y cuando el Señor envía, creo que se va a cumplir cada palabra que nos envía a dar, que son palabras de aliento, de exhortación, para que cada día podamos caminar agarrados de la mano del Señor. Amén. Yo lo invito a que se ponga de pie y realmente les voy a hacer un reto. Como dice su palabra, ¿quién va a ir? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a ir a ayudar al necesitado? ¿Realmente usted tiene el deseo? Yo lo invito a que pase aquí al frente. Vamos a orarle al Señor y pedirle a Él que sea Él que nos ayude realmente a ir y predicar su palabra del Señor. Pero solo quiero uno, no a todos. Dice su palabra que con uno hay fiesta en los cielos. Entonces, es un reto que realmente tenemos que ir a cumplir su palabra. Yo lo invito a que salga de su silla, hermanos. Usted precisamente no se va a ir a otro país, no lo van a mandar a tierras del pueblo. Puede empezar a hablar la palabra del Señor con su vecino, con su familia, con su papá, con su tío, con su primo. No sé con quién que no conoce la palabra del Señor, pero realmente esta palabra nos exhorta de ir a donde nadie quiere ir. Y yo lo invito a que realmente vayamos y hablemos de la palabra del Señor. Con que usted diga, el Señor a mí me escogió, el Señor a mí me sanó, el Señor a mí me salvó, creo que ya está predicando y yendo a esos lugares donde nadie quiere ir. Amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, hoy en esta hermosa noche, Señor, hacemos lo que dice tu palabra, Padre. Heme aquí, Señor, y envíanos, Señor, a donde tú quieras llevarnos, Padre, para poder compartir esa palabra, Señor Jesús. Padre, danos esas fuerzas necesarias, Señor, de poder hablarle, Padre, de tu palabra, Señor, al vecino, Señor, a un familiar, Padre, que no te conoce, Padre. Que esta palabra, Señor, nos rete, Señor, cada día en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Padre Santo, ir y pregonar las nuevas de salvación, Señor. No somos perfectos, Padre, pero tú estás buscando esos obreros dispuestos, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor Jesús. Pon, Señor, el querer como el hacer, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre, de aquel que tiene miedo, Señor, de poder compartir, Señor, que se siente incapaz, Padre. Pon, Señor, esa fe, esa seguridad, Padre, de poder ir a hablar, Señor. Aquel que lo necesita, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos guíes, Padre, y nos lleves, Señor, a esos lugares donde hay necesidad y esa sed, Señor, de poder buscarte, de poder servirte, Señor, como tú lo hiciste cuando viniste a esta tierra, Padre. Viniste a servir, Señor. Y hoy eso estás pidiéndole a tu pueblo, Señor, que tengamos ese amor, esa pasión, Padre, para poder compartir esa palabra al que lo necesita. Aquel niño abandonado, aquel joven despreciado, aquellas mujeres que han sido lastimadas, Señor. Aquellos caballeros, Padre, que necesitan escuchar, Señor Jesús, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que les diga, Señor, que tú estás con los brazos abiertos, Padre, para poder recibirles, Señor. Que tú cambias, Señor, todo panorama, Padre Santo, que donde hay esa necesidad tú nos vas a enviar, Señor.
Gracias, Padre. Pon ese amor, Señor Jesús, en nosotros para poder ir a compartir, Señor, esa palabra de aliento, Padre Santo. Todo esto, Señor, yo te lo pido, Señor. Estamos aquí, Padre Santo. Como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Si me vas a enviar a hablar tu palabra, Padre, pon palabras en mi vida, Señor, en mi boca, Padre. Palabras, Señor, que puedan marcar y cambiar, Señor. Porque sé, Señor, que hay esa necesidad allá afuera, Señor. Padre Santo, obra de una manera especial, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que cada día, Padre amado, podamos ver esa necesidad, Señor, y no hacernos a un lado, Señor, sino ir, Padre, ayudar, Señor, porque a eso nos has mandado, Señor, a poder compartir, Señor, que tú puedes cambiar, que tú puedes transformar, Señor. Aquella persona alcohólica, Padre, aquel joven drogadicto, Señor Jesús, aquellos que tienen familias separadas, Padre, tú puedes, Señor, transformar eso, Padre. Aquellos hogares, Señor, que están en contienda, Padre, puedes ponerles paz, Señor. Yo lo creo y lo declaro, Señor Jesús. Porque para eso, dice mi Padre, los ha escogido, dice el Señor, para que vayan y hablen de lo que yo he hecho en ti, dice el Padre. Porque yo he sido yo, dice el Señor, el que te escogió desde el vientre de tu madre, dice el Señor. Y es necesario, dice el Padre, que pases pruebas, dice el Señor, para que puedas testificar de lo que yo puedo hacer, dice el Señor. Yo te amo tanto, pueblo, dice el Padre. Y si estás aquí, dice el Señor, es para que se cumpla mi propósito en ti, dice el Señor. De que hables de los que están allá afuera, del amor del cual yo te he dado, pueblo, dice el Señor. Porque yo te amo tanto, dice el Señor. Padre, gracias, Señor. Porque aunque el hombre mire todo lo exterior, tú miras nuestro corazón, Padre. Miras el deseo ferviente de poder servirte, Señor, y que cada día, Padre, tu pueblo se enamore más de ti, Padre, para poder ir, Padre Santo, a esos lugares donde nadie quiere ir, Señor. Ir a hablarle, Padre Santo, al que tiene esa necesidad, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, hermanos. Espero que quede en su corazón de ir a lugares donde nadie quiere ir y poder ir a predicar y hablar de lo que el Señor nos ama. Amén. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga.
emoción de todo